A ver, hay nombres. Y luego está Ferrari. ¿Verdad? No es solo una palabra. Es un símbolo. Piensas en Ferrari y al momento te viene a la cabeza pasión, velocidad, lujo, toda una historia forjada literalmente a fuego en los circuitos de carreras. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese nombre, fijaos en esta cita. Es que es así. En el año 2002, la marca no sacó un coche más. No. Crearon un homenaje con ruedas. Algo tan especial que solo podía tener un nombre, el del propio fundador, Enzo. Se dijo que fue un autorregalo. Pensemos un poco en esto. La marca se estaba regalando a sí misma un coche para celebrar una época de éxito brutal. Vamos, que no paraban de ganar en todas partes. Y al llamarlo Enzo, estaban diciendo, ojo, que para entender esta máquina primero tienes que entender al hombre que lo empezó todo. Vale, pues vamos al lío. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era realmente Enzo Ferrari? Más allá de ese apodo tan imponente, Il Commendatore, ¿qué había detrás del mito? Pues mirad, su vida no fue precisamente fácil, para nada. Venía de una familia humilde, de un pequeño pueblo italiano. De hecho, odiaba estudiar, y un dato curioso, le rechazaron para un trabajo en Fiat. Imaginaos. Pero lo que de verdad le marcó, lo que forjó su carácter de acero, fueron las tragedias. Perdió a su padre, a su hermano, y años más tarde, a su queridísimo hijo Dino. Esas pérdidas, sobre todo la de su hijo, le dejaron una herida para siempre, pero también encendieron una ambición que no conocía límites. Y claro, esa ambición tan brutal le convirtió en una persona, muy compleja. Tenía como dos caras, ¿sabéis? De puertas para afuera, en la fábrica era el Commendatore, un tipo dictatorial muy duro, distante. Pero luego en la intimidad, con su amante, Lina Lardi, y su otro hijo, Piero, era completamente diferente. Era cercano, cálido, un Enzo que muy poca gente llegó a conocer. Fijaos en lo que él mismo decía. Me siento solo y casi culpable por haber sobrevivido. Esa culpa, esa sensación de ser el único que quedaba, se convirtió en el motor de todo. Su obsesión por ganar no era solo por el trofeo, no. Cada victoria era como una forma de justificarse a sí mismo, de demostrar que su vida, que había costado tanto dolor, merecía la pena. Y esto nos lleva al corazón de todo, a lo único que de verdad le importaba a Enzo Ferrari. Las carreras. Punto. Todo lo demás era secundario. Todo era un medio para conseguir un único fin: ganar en el circuito. Y su fórmula, su plan de negocio, era de una simpleza genial y a la vez brutal. Paso 1, crear el equipo de carreras más dominante que existiera, la escudería Ferrari. Paso 2, para pagar todo eso, vender coches de calle, y lo hacía casi a regañadientes, ¿eh? Y paso 3, coger cada lira de beneficio y volver a meterla en los coches de carreras para que fueran todavía más rápidos. Un ciclo que se retroalimentaba constantemente. Y es que esta cita lo dice todo. Se cuenta que Enzo sentía una famosa aversión por sus clientes. Es increíble. Él pensaba que la mayoría de la gente que compraba sus coches lo hacía por fardar, por el prestigio, y que no entendían ni apreciaban la tecnología de competición que llevaban dentro. Para él, los coches que vendía al público eran, una simple hucha para financiar lo que de verdad importaba, el coche que corría el domingo. Y en el centro de ese universo estaba la escudería Ferrari. Ojo, que la fundó en 1929, mucho antes de vender su primer coche de calle. Para que nos quede claro, la escudería no era una parte del negocio, era el negocio, el motivo por el que existía todo lo demás. Y de toda esta obsesión por la competición nació, cómo no, un ícono. Vamos a ver la historia del caballino rampante. La historia del logo es una pasada, de verdad. No salió de una agencia de publicidad, ni mucho menos. Fue un regalo. La madre de un piloto de combate de la Primera Guerra Mundial, un héroe llamado Francesco Barraca, le dijo a Enzo que usara el caballo que su hijo pintaba en su avión, que le daría suerte. A Enzo le gustó la idea, pero lo hizo suyo. Lo pintó de negro, en señal de luto por los pilotos caídos, y le añadió el fondo amarillo, que es el color de su ciudad, Módena. Pura historia. Y vamos, si le dio suerte. Vaya si le dio. Esta tabla es solo un pequeño resumen, pero mirad los números. Victorias en las carreras más míticas que existen. Le Mans, la 1000 milla, la Targa Florio, un dominio aplastante que al final justificaba toda esa obsesión y todos los sacrificios. Claro, con todo esto, el legado fue mucho más allá de las pistas. Ferrari dejó de ser una marca de coches para convertirse, en una religión, la religión de la velocidad. Y como toda buena religión, tiene sus fieles, los tifosi. No es una afición normal. Para ellos el equipo es sagrado. El color rojo es sagrado. Cada carrera es un ritual. Son millones por todo el mundo y son ellos al final los que mantienen viva esa llama que Enzo encendió hace casi un siglo. Y claro, tanta pasión lleva a debates,
debates eternos y seguramente la pregunta del millón, la que genera más discusión, es esta. ¿Quién ha sido el mejor piloto de la historia de Ferrari? Pues mirad, aquí hay una opinión muy común sacada de un foro de internet. Dice algo así como que en cuanto a talento están Schumacher y Alonso y luego todos los demás un escalón por debajo. O sea, para mucha gente, si hablamos de manos, de puro talento, ellos dos están en otra liga. Pero ahí va la otra cara de la moneda. Otro aficionado responde que no, que el criterio son los títulos mundiales ganados con Ferrari. Y desde ese punto de vista, a Alonso hay que ponerlo por detrás de los campeones del mundo. O sea que el talento no lo es todo. Lo que cuenta es la gloria que le diste al equipo. ¿Veis el debate? Y para liarlo todo un poco más, vamos a los datos fríos, al porcentaje de victorias. Y aquí, sorpresa. Sí, están los gigantes como Schumacher o Lauda, pero el número 1 es Alberto Ascari, un piloto de los años 50, con un porcentaje de victorias de casi el 50%. Es una auténtica barbaridad, lo que demuestra que dependiendo de cómo lo miremos, la respuesta cambia. Al final la conclusión es que no hay conclusión. El debate no se va a acabar nunca. Y eso en realidad es la mayor prueba del poder que tiene esta marca. Ponerse el mono rojo de Ferrari te convierte en algo más. No eres solo un piloto, pasas a ser una leyenda. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta muy actual. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué pensaría Enzo Ferrari de un SUV con su logo? ¿El hombre que despreciaba a sus clientes, que solo vivía para las carreras? ¿Qué diría al ver un coche familiar con el caballino rampante? ¿Entendería que los tiempos cambian o sentiría que es una traición a todo lo que él construyó? Ahí queda eso.